Atlantic Chase, un juego de GMT Games publicado en el año 2021 cuyo autor es Jeremy White. Y es un juego que nos va a llevar a la Segunda Guerra Mundial en el Atlántico, a los enfrentamientos de flotas de superficie entre la submarina alemana, la Kriegsmarine, y la marina inglesa, la Royal Navy. Aunque también hay algunos barcos franceses, pero bueno, sobre todo la Royal Navy y la Kriegsmarine. Insisto en acciones de superficie, es decir, no, aunque hay submarinos pueden aparecer, no es un juego que vaya estrictamente de guerra submarina, sino guerra de superficie. Todo el tema de los convoys pasando de un lado a otro del Atlántico, los barcos corsarios alemanes pues yendo a cazar los convoys y los mercantes que caminaban solitarios, que iban navegando, surcando los mares solitarios. Pero Atlantic Chase es uno de esos casos de juegos que salen pues una vez al año o quizás una vez cada 2 años, de juegos con mecánicas diferentes, con sistemas diferentes y que te hacen apreciar un poco el trabajo de un diseñador para cambiar las cosas y enfocar las cosas desde un punto de vista distinto. Y Atlantic Chase es uno de estos casos. Es un juego que, como vais a ver, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en juegos navales en general, y en juegos de Segunda Guerra Mundial navales en particular. Un juego que yo creo que es un juego muy especial, un juego que a mí me ha gustado mucho, ya os lo adelanto, y que creo que va a dar bastante que hablar. Vamos a ver un poco cómo es y luego hablamos un poquillo más lo que me ha parecido realmente a mí. Como en todo juego moderno de naval, las unidades las vamos a tener agrupadas en lo que los ingleses o en inglés se llaman task forces, cuya traducción literal serían fuerzas de tarea, pero probablemente lo más correcto sería llamarlo grupos navales. Es decir, vamos a tener diferentes grupos navales y en estos el Atlantic Chase es igual a otros juegos navales. Y dentro de estas van a ser las Task Force, los grupos navales, identificados por colores y por una serie de líneas o por carencia de ellas. Esta es la Task Force de las claritas, esta sería la 0, la 1, la 2 y la 3. De las rojas, la 0, la 1 y la 2. Y de las marrones oscuras, pues igual 0, 1 y 2. Y los alemanes, 3/4 de lo mismo. Aquí tenemos el display de los alemanes. Las Task Forces alemanas pues van a ser de color blanco. Bueno, dentro de esas Task Forces vamos a situar los barcos, las unidades que van formando esta Task Force, estos grupos navales. Unidades que pueden ser, pues, acorazados, como tenemos estos dos aquí, por ejemplo, que más que veis son fichas grandes. Puede haber portaaviones. Podemos tener también cruceros pesados, cruceros ligeros, y también hay alguna ficha de escuadrones de destructores, es decir, unidades navales de las que vemos normalmente en cualquier juego naval de Segunda Guerra Mundial. Y aquí vamos a tener también representado, y va a ser importante, los convoys. Fichas de convoys que van a representar sobre todo los convoys aliados, aunque también hay convoys alemanes, convoys aliados que van a estar yendo desde América a Europa, que es un poco lo que va a simular cómo llegaban los refuerzos y los cargamentos desde América a Europa. Bien, hasta aquí las similitudes con cualquier otro juego naval de Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son las diferencias? Bien, aquí esa es la parte interesante de los nuevos conceptos que debemos tener en cuenta cuando vemos cómo funciona Atlantic Chase. Las Task Forces, es decir, los grupos navales, se van a representar aquí por fichas de madera. Vamos a tener, primero, por ejemplo, si representamos la Task Force 2, que en este caso sería un convoy, pues vamos a tener esta ficha redondita que tenemos aquí, que reciben el nombre de estaciones. En inglés, stations, y nosotros las llamaremos estaciones. Y van a representar a la Task Force cuando se halla en un punto determinado concreto, es decir, cuando sabemos identificar exactamente dónde está la Task Force en el tablero. Y esa Task Force también va a ser representada por fichas alargadas de madera, como esta de aquí, que es lo que se van a llamar trayectorias. En realidad no se va a estar representado solo por una ficha, sino van a estar representada por una sucesión de fichas formando una trayectoria. Bueno, ahora lo vamos a ver en el tablero, pero bueno, quedaos con esos conceptos. Las Task Forces, los grupos navales, se van a representar
por fichas de madera. Las redonditas estas van a ser cuando sabemos la localización exacta del grupo naval, dónde está, en qué hexágono exacto. Y cuando no lo sabemos se van a representar por estas fichas de madera alargadas, que van a ser trayectorias. Digamos, lo que el diseñador trata de mostrarnos es información. Y ahora vais a ver cómo se representa esto en el tablero. Vamos a ponerlo, para que lo veáis bien. Bueno, pues ya tenemos aquí el tablero, que como está dividido por unos hexágonos de grueso tamaño, grandes. Y aquí es donde vamos a tener puestas las unidades, las unidades de madera que hemos visto, las fichas de madera que hemos visto, para representar estas task forces o grupos navales. Si tenemos una station, una estación, por ejemplo aquí en este hexágono, sabremos que con certeza el grupo de batalla, el grupo de naval 2, clarito, está en este hexágono, localizado exactamente aquí. En cambio, si en lugar de eso tenemos una trayectoria, que sería algo así, vamos a situar por aquí una serie de fichas que van marcando hacia dónde se va dirigiendo. Por ejemplo, tendríamos esto podría ser una trayectoria que viene desde África, que la tenemos aquí abajo. A ver si lo veis ahí. Ahí, aquí tenemos África. Y esta sería una trayectoria. Es la trayectoria y la estación representan a la misma task force, el mismo grupo naval. Lo que pasa es que aquí sabemos con certeza que se halla en este hexágono, en la estación, y aquí en cambio no sabemos en qué punto determinado se encontrará. Podríamos decir que es una suerte de grupo naval de Schrödinger, es decir, puede estar o no puede estar en cualquiera de los hexágonos. Digamos, esto lo que representa realmente es la información que tenemos. Sabemos que esa fuerza naval, esa task force, va a estar o va a hacer esa trayectoria de aquí hacia allá o de aquí o hacia el otro lado. Pero no vamos a saber en qué punto determinado está. De manera que siempre que veamos esto en el tablero van a ser simplemente... Lo que tenemos que tener en cuenta es que es información que vamos a tener de por dónde discurre ese grupo naval, por dónde va a discurrir o dónde está previsto que discurra, aunque luego puede variar, como vamos a ver luego cuando expliquemos un poco cómo funciona el juego. Y este es un concepto importante, el concepto de trayectoria. Vamos a ver, cuando vayamos viendo cómo explica el juego, vamos a ver que muchas veces se van a juntar varias trayectorias, la de una fuerza que va hacia un lado y la de otra fuerza contraria o enemiga que va hacia otro lado. Por ejemplo, podría haber una fuerza alemana, esta es una task force, un grupo de naval inglés, y podría haber una alemana que tuviera, por ejemplo, esta trayectoria. Vamos a suponer que tenemos una trayectoria que va por aquí, porque supongamos que esta de aquí es un convoy que viene desde África hacia Inglaterra, y esto podrían ser unos barcos alemanes, unos corsarios, que tratan de buscar ese convoy para interceptarlo, y vienen desde el norte. Vamos a suponer que vienen desde este hexágono de aquí. ¿Vale? Vendrían haciendo esa trayectoria los barcos alemanes para interceptarlos. Bien, pues otro concepto importante que vamos a tener que en cuenta es el tamaño de las trayectorias y la suma de las trayectorias. Siempre que se vayan a cruzar dos trayectorias y se vaya a realizar una acción, vamos a tener que hacer lo que se llama el total de trayectoria. Y el total de trayectoria es la suma de fichas que tienen ambas trayectorias. Es decir, contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del convoy inglés, más 1, 2, 3, 4 y 5 de la línea alemana. Y esto nos daría un total de 14. Y este número es el que vamos a usar en las diferentes tablas de búsqueda o de más cosas que hay, de ataques aéreos o de lo que sea. Concepto importante, el total de trayectoria, la suma de las trayectorias de las dos fuerzas navales que estén involucradas en la acción que se va a realizar, sea una búsqueda, sea un intento de combate, o sea un ataque aéreo, o sea lo que sea.
Total de trayectoria, la suma. Si tuviéramos una estación, si por ejemplo este convoy lo hubiéramos localizado y está exactamente aquí, la estación nos da un total de trayectoria de 0. Es decir, esta trayectoria, esta Task Force alemana, este grupo naval alemán, buscando a este convoy, totalizaría un total de trayectoria de 5. Porque solo vamos a sumar los espacios de la alemana, porque este de aquí, la estación es valor 0. Si los dos fueran estaciones, a ver que esto se va. Si los dos fueran estaciones y tuviéramos, por ejemplo, esto, tendríamos un total de 0. Bien, pues teniendo en cuenta estos conceptos, podemos empezar a ver cómo funciona un poco el juego. Bueno, pues aquí tenemos el tablero de juego que, como veis, representa el Atlántico Norte. Aquí tenemos las Islas Británicas, España, Francia, Escandinavia, Islandia, y aquí en el otro lado estaría Canadá. Esto es Halifax, aquí es la isla de San John, digamos esto es Terranova. Aquí tenemos el Círculo Polar Ártico. Y como veis, pues hay unos hexágonos muy grandes que van a delimitar la zona naval donde va a tener lugar las operaciones, las acciones que va a ser el Atlántico Norte. Aparte de esto, ¿qué es lo que tenemos en el mapa? Pues tenemos más cosas. Figuran, por ejemplo, los aeródromos, los aviones, que están marcados aquí. Los rojos son ingleses, digamos aliados, y los negros son alemanes, o digamos del eje. Y algunos tienen fechas, porque depende del escenario en que estemos jugando, pues es estar activo en un bando o en el otro. Exactamente lo mismo pasa en Estados Unidos, que estarán activos cuando Estados Unidos esté en guerra con Alemania. Bueno, tenemos también África aquí, Sudamérica, Nueva York, digamos casillas de salida o zonas de salida o de entrada que se van a esas zonas, África, Sudamérica o Nueva York. ¿Qué más cosas tenemos? Pues tenemos también aquí los puertos. Estos son los puertos alemanes, donde los alemanes pueden entrar. Entonces tenemos aquí Brest, Narvik, Trondheim, Bergen, que depende también de las fechas. Y aquí tenemos los aliados. Tenemos aquí desde los rusos, por ejemplo, Murmansk y Arcángel. Pero tenemos aquí Gibraltar, África, Halifax, St. John, Nueva York. Y aquí es donde vamos a colocar las unidades, los barcos, cuando estén en esos puertos, digamos, un poco para diferenciarlos de los que estén en el tablero. Siempre van a estar activos y pueden ser objetivos de ataque. Los que ya estén en puertos, pues no, van a estar en zona segura. Y otra cosa muy importante que tenemos está en este otro lado. Aquí lo que tenemos pues tenemos aquí la zona de combate donde se van a realizar los combates navales, que está dividida en 3 zonas. Zona Close Combat, es decir, muy muy cercana. Near, que es zona cercana, y Far, que es zona lejana. Y aquí los barcos, y Near y Far aquí, digamos, aquí se situarán. Luego lo explicaré con más detalle cómo funciona el combate naval, que vais a ver que es bastante sencillo. Como todo el juego, en realidad es sencillo. Lo que tiene son conceptos algo distintos. Y luego otra cosa muy importante es que todas las tablas del juego, casi todas, están aquí en el tablero. Aquí las tenemos, todas las de ataque, la tabla de búsqueda, que es muy importante, la de engancharse en combate, la de ataques, digamos, sigilosos, los ataques aéreos. Y aquí tenemos unas tablas muy importantes, la de time-lapse, la del paso del tiempo, digamos, y la tabla de interrupciones. Y allí, en aquel lado, están todas las de los aliados, de manera que el jugador, aquí se va a colocar uno de los jugadores, normalmente aquí en este lado se jugará el jugador aliado y allí jugará el jugador alemán. Bueno, y tenemos aquí las pocas tracks que en el tablero. Tenemos esta track de aquí, que va a marcar los puntos de victoria, que los tenemos aquí en esta ficha, que tenemos el lado alemán, que es el azul, y el lado rojo, que es el aliado. Y aquí si tenemos más de 10 puntos, más de 9, pues le daremos la vuelta a esta ficha, usaremos esta ficha. Tenemos también la tally de iniciativa, es decir, este es un marcador que va a ser bastante importante porque, como vais a ver en el juego, una cosa que no hay aquí, no hay marcador de turnos. Es decir, no hay turnos como tales, sino simplemente se van a ir activando un jugador y luego el otro de manera sucesiva, y el jugador que gana la iniciativa es el que va a poder ir haciendo acciones. Y este marcador de tally de iniciativa va a ser bastante importante para ello. Iremos explicando poco a poco, simplemente para que lo veáis. Aquí tenemos el clima, que tenemos dos tipos. Clima normal, digamos, buen tiempo, o mal tiempo, que estaría en este lado. Tiene la vuelta, mal tiempo, y puede cambiar según vaya el juego. Tenemos aquí el marcador de rondas de combate. Cuando hay un combate naval puede haber hasta 4 rondas de combate.
Y aquí esto se utiliza para las campañas. El juego trae unos escenarios de campaña en el que se realizan una serie de operaciones. Y aquí marcaremos las operaciones que se van realizando en la campaña. Bueno, pues esto es más o menos lo que tenemos en el tablero, que yo creo que poco a poco iré enseñando más detalles de cerca, pero bueno, para que lo veáis. Vamos a ver cómo funciona un poco el juego. Recordad que no es un tutorial, simplemente es para que tengáis una impresión de cómo funciona el juego, tengáis una idea más o menos aproximada de cómo funciona el juego. Y en este caso es especialmente cierto porque es un juego, como vais a ver, que tiene unas mecánicas muy diferentes a todos los otros juegos que probablemente conozcáis. Este es el escenario que he preparado para enseñaros un poco cómo funciona el juego. Aquí tengo fuera de pantalla, aunque ahora les mostraré, tengo las Task Forces, las fuerzas de batalla, tanto alemanas como británicas, que son las que vamos a ver aquí en el tablero. Tenemos dos convoys ingleses, este que viene de África y este que viene de Norteamérica, de Canadá, que tratan de llegar pues provisiones, combustible, comida, munición, lo que sea, a Gran Bretaña. Uno va aquí a Portsmouth, que es este puerto que está aquí abajo, y el otro va a Clyde Liverpool, que está aquí, en este hexágono. Y tenemos ya las trayectorias, son los caminos por los que se supone que van a ir los dos convoys. ¿Qué tienen los ingleses para proteger a estos convoys? Pues tenemos una fuerza de bloqueo compuesta por estas Task Forces que tenemos aquí, estas fuerzas de batalla, que van a ser, pues sobre todo, la base de escape float, donde hay unidades más grandes, y luego las unidades que se hayan tratando de bloquear la salida de los alemanes. Vamos a suponer que esto es al principio de la guerra, de manera que Noruega puede pasarle información a los aliados, no está invadida todavía por los alemanes. De hecho, en el juego hay bastantes escenarios que tienen relación a Noruega. De hecho, los convoys alemanes, fichas de convoys que hay, son transportes de tropas alemanas a Noruega y los ingleses tienen que interceptarlos. Pero bueno, volviendo a esto, tenemos una fuerza de bloqueo y aquí tenemos otra fuerza donde los ingleses van a tener más barcos de guerra para proteger los convoys. ¿Y qué es lo que con lo que los alemanes amenazan esto? Pues lo amenazan con esta unidad que está aquí en Sudamérica, que es el Admiral Scheer. Es un barco, un acorazado de bolsillo que salió antes de la guerra para piratear. En realidad lo hizo el Graf Spee, pero bueno, yo he puesto el Scheer. Tenemos también aquí un barco corsario, otro barco corsario. Este es el Wither, que es un mercante corsario, es un barco que se ha escurrido entre el bloqueo británico, disfrazado de mercante, y una vez en el alta mar va a intentar atacar también los convoys y a los barcos ingleses. Y finalmente tenemos aquí en Kiel una posible flota de distracción o de ataque compuesta por dos cruceros de batalla poderosos, el Scharnhorst y el Gneisenau, alemanes, que pueden estar disponibles para atacar. En ese escenario el alemán tiene la iniciativa, comienza activando, y lo primero que haremos será mirar en la tabla. Aquí tenemos la tabla con todas las acciones y todas las cosas, y tenemos aquí en este lado el menú de acciones que pueden realizar los jugadores. Todas estas acciones os lo voy a enseñar ahora más cerca para que lo veáis y os voy a hablar un poco sobre ellas, pero bueno, digamos, tenemos aquí el menú de acciones. Vamos a verlas y ahora sigo con el ejemplo. Pues aquí tenemos el menú de acciones. Tenemos las 9 acciones posibles que podemos hacer, vamos a poder realizar en el juego. Cada una explicada paso a paso. Y además una cosa muy interesante que tiene este juego, y es que lo hace no solo en las reglas, lo hace también en las tablas, es que nos va a marcar aquí la regla. Veis aquí en el número 27, 29, 31, la regla donde nos va a explicar ese punto concreto o esa acción concreta en las instrucciones, en el manual. Y las interrupciones pues nos va a decir dónde nos va a explicar. O sea, cada cosa nos va a explicar el juego, nos va a decir en las tablas, cada uno dónde está la regla. Bueno, ¿qué es lo que no tenemos en las acciones? Pues cada acción nos va a describir qué es lo que hacemos. Por ejemplo, en el ataque aéreo, el Air Strike, pues nos dice que es un ataque. ¿De dónde sale? De la fuente, porque puede ser o una Task Force, un grupo de batalla con un portaaviones, o bien un aeródromo que esté en el tablero. ¿Y cuál es el objetivo? Pues el objetivo puede ser tanto una estación como una trayectoria, hasta 2 hexágonos de distancia. Nos dice que si hay una inteligencia en la Task Force atacante puede haber una interrupción, con lo que eso conllevará, y luego nos dice al final cuáles son cosas que pueden pasar. Pero en este caso el time lapse, es decir, pasa el tiempo. Esto es una cosa que pasa en muchas acciones. Hay time lapse. Esto va a significar que la Task Force, o digamos la fuerza de batalla que está realizando la acción, va a pasar el tiempo, y normalmente esto va a significar que se reduce su tamaño de trayectoria. Y luego si hay un cambio de iniciativa, que es esto que viene aquí en un círculo, una especie de óvalo de color verde, que hay 3 tipos de cambio de iniciativa. Tenemos el
cambio de iniciativa directo, que es este de aquí, IC, Initiative Change. Luego tenemos el Size for Initiative, que se van a tirar, el jugador que intenta coger la iniciativa va a tirar 2 dados de 6 y si saca 9 o más va a conseguir ganar la iniciativa. O el Buy for Initiative, una especie de puja por iniciativa en la que ambos jugadores tiran un dado de 6 y el que saca más es el ganador. Todas estas tiradas de iniciativa siempre van a estar modificadas por la tally de iniciativa. De manera que cada vez que se va fallando esa tally va aumentando en 1 cada vez que un jugador falla en conseguir la iniciativa. Eso significa que a lo largo de la partida normalmente pues va a acabar cambiando la iniciativa, va a acabar cambiando a la segunda, primera, segunda, tercera vez, la que sea, pero va a terminar cambiando, porque se va sumando esa tally y va a sumar a todas las tiradas de iniciativa. Bueno, pues aquí tenemos todas las diferentes acciones que hay. Ataque aéreo, la completion, que es para entrar en un puerto. Esta es, por ejemplo, la que utilizan los convoys cuando queremos que lleguen a un puerto y completen su objetivo. Engage, que es para entrar en batalla. Naval Search, que es para buscar una task force o una fuerza de batalla enemiga, normalmente se trata de convertir una trayectoria, convertirla en una estación. Y una vez que tenemos una estación, podemos hacerla objetivo de un engage. Esa es la forma de entrar en combate. Pass, que es una acción de pasar, que simplemente se realiza un time lapse y se le da la iniciativa al otro jugador, pero cabe la posibilidad de que tengamos en juego 2 líderes, porque hay fichas de líderes en el juego. En este caso son el almirante Pound y el almirante Reader, uno alemán y el otro inglés. Y si hacemos un pass y tenemos esos líderes en juego, todas las task forces, todas las fuerzas de batalla que tengamos van a realizar el time lapse. Es decir, vamos a conseguir achicar las trayectorias de todas nuestras task forces, y esto puede ser muy útil en algunos momentos. Tenemos también la acción de reorganizar, que nos permite dividir o juntar varias fuerzas de batalla. La acción de señales, que si hay tenemos un marcador de inteligencia en una task force enemiga, hemos conseguido, tenemos información sobre la posición de una task force enemiga, con esta señal podemos convertir la trayectoria en una estación. Stealth, que puede ser para usarse para atacar, por ejemplo, con submarinos, si tenemos submarinos disponibles en el escenario. Y la acción de trayectoria, que es la de colocar las fichas de trayectoria. Podemos colocar hasta un máximo de 15 segmentos. Y esta es la única acción que no incluye un cambio de iniciativa. Y esto es importante, porque sabemos que cuando hagamos una trayectoria podemos hacer otras cosas después siempre. No va a haber cambio de iniciativa nunca. Las demás cabe la posibilidad o la seguridad en algún caso de que hay cambio de iniciativa, y eso significa que va a jugar el otro jugador. Bueno, ya tenemos una idea aproximada de qué acciones hay, qué más o menos cosas pueden hacer, y vamos a verlo con un ejemplo práctico. Decíamos que el jugador alemán es el que tiene la iniciativa, así que empieza jugando, y lo primero que tendría que hacer es mover alguna de sus task forces, alguna de sus grupos navales, para tratar de interceptar los convoys. Por ejemplo, podemos mover al Wither, que está aquí, y tratar de llevarlo para cruzarnos con esta trayectoria de este convoy e intentar localizarlo y atacarlo. ¿Cómo lo haríamos? Pues vamos a seguir la task force número 2, así cogemos las fichas navales de la task force número 2, las fichas de trayectoria, y las vamos a poner las que necesitemos, que yo creo que con estas tenemos suficientes para interceptar el convoy. Colocamos una aquí en el hexágono inicial donde sabemos que se halla el station, y a partir de ahí podemos colocar hasta 15 fichas. No nos va a ser necesarias colocar tantas, con 4 va a ser suficiente para poder cortar la trayectoria del convoy. Y esta acción de trayectoria, como hemos visto antes, no tiene la acción de time lapse, es decir, no va a hacer que pase el tiempo. Y además tampoco va a hacer que cambie la iniciativa. Así que podríamos hacer ahora, el alemán podría realizar una nueva acción. Y esta vez lo que podemos hacer es mover el Scheer, y traerlo y hacer lo mismo. El Scheer se halla en Sudamérica, así que cogeremos las fichas de trayectoria número 1. Y esto de aquí es Sudamérica, así que el barco sale de aquí, la trayectoria sale de aquí. Colocaremos la primera aquí y a partir de aquí iremos colocando por donde iría desplazando el Scheer para interceptar este convoy, por ejemplo. De aquí, a ver si lo pongo en la ficha 1. Por ejemplo, aquí sería un buen lugar. ¿Vale? Como antes, la trayectoria no causa ni paso del tiempo ni causa cambio de iniciativa, así que podemos seguir jugando el alemán. Como ya hemos conseguido que lleguen hacia donde queremos, vamos a intentar buscar el convoy. Y vamos a empezar, por ejemplo, con el Wither. Bueno, tenemos que quitar las dos stations.
porque ya no están, la Task Force está representada por las trayectorias. Y vamos a buscar, lo primero que tenemos que calcular es lo que he explicado al principio, lo que se llama el total de trayectoria, que es la suma de las trayectorias de ambas Task Forces, de ambas fuerzas navales. Entonces tenemos la inglesa, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, más la alemana, que son 1, 2, 3 y 4. Total 15. Miraremos a la tabla de búsqueda, que está aquí en el tablero, pero yo os la voy a poner ahí para que la veáis un poco más fácilmente. Tabla de búsqueda, en el 15, en la columna del 15, y tiraremos 2 dados. Tiramos 2 dados y sale un 10. En la tabla de búsqueda, un 10, vemos que nos sale ahí, veis una especie de ojo con 3 líneas seguidas. ¿Esto qué significa? Nos vamos aquí en la tabla de ayuda, nos vienen los resultados y lo buscamos. Y vemos que el ojito, tenemos ahí, a ver si se ve, significa contacto. Se colocará un marcador de contacto. Y las 3 líneas vemos que son shadow, es decir, sombra. Es decir, hemos llegado siguiendo la estela del convoy. Y en este caso tendremos que decir hacia dónde está la estela, si antes o después. Entonces podríamos decir, esta ficha se mantiene y conservamos 3 fichas incluida esa. Entonces podríamos conservar estas 3, 1, 2 y 3. Pueden ser antes o después, y simplemente decide la Task Force que usa. Nos conviene que esté lo más alejado de las Islas Británicas para que tarde más en llegar el convoy. Y estas fichas también lo quitaremos de aquí. De manera que el resultado será quitar todas estas fichas de trayectoria del convoy inglés y pondremos una ficha de contacto que se pondrá en este hexágono al lado de la ficha contacto. Si seguimos viendo en la búsqueda, en la acción de búsqueda, como hemos visto antes, lo voy a poner aquí para que lo veáis de nuevo, en la acción de búsqueda que está ahí, Naval Search, aquí al final vemos que hay timelapse y SI. Timelapse significa que pasa el tiempo, miraremos a ver qué velocidad tiene el Wither, os lo voy a sacar aquí para que lo veáis, el Wither, ahí donde lo veis, pues no sé si se ve bien, no sé si hay mucha luz. Voy a ponerlo más abajo. Bueno, tiene velocidad S, es decir, slow, lento. Con lo cual en la tabla de búsqueda, que está aquí, tabla de timelapse, que la voy a poner ahí para que la veáis más cerca, en el timelapse, un slow significa 2. Quitaremos 2 fichas de la Task Force, de la trayectoria que ha hecho la búsqueda. Quitamos 2. Esto significa de alguna manera que el tiempo ha ido avanzando. Aquí tenemos ya el Wither está en esta zona y el convoy estará en algún lado de esta zona. Digamos, se han ido acercando las cosas. Y luego puede haber un cambio de iniciativa. Si saca 9 o más el jugador inglés, ganará la iniciativa. Así que tiraremos los dados y sale un 5. No consigue ganar la iniciativa, pero eso significa que esta ficha de aquí, la de Tally, va a pasar de 0 a 1. Y esto va a ser un modificador que vamos a ir sumando a las tiradas de iniciativas. Cada vez que fallemos, este número va a aumentar en 1, de manera que va a hacer más fácil que las siguientes veces consiga la iniciativa el jugador que no la tiene. Como no la consigue el inglés, sigue jugando el jugador alemán. Y ahora podríamos hacer más cosas. Podríamos, por ejemplo, buscar con esta otra fuerza de aquí, con el share. Por ejemplo, tendríamos 3, 4 y 4, 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 también. De manera que tiramos en la misma tabla, en la misma columna, búsqueda naval, y sacamos un 6. En búsqueda naval en un 6 y nos sale un resultado diferente. Esta vez nos sale el resultado de una rayita blanca en medio. Sale lo que se llama aquí, ahí lo veis, early o late. Es decir, hemos llegado o temprano o tarde. Con lo cual quitaremos la ficha de aquí, de la trayectoria, y eliminaremos las de un lado o las del otro, decidiendo si hemos llegado tarde, con lo cual estarán en estas fichas, o temprano, con lo cual estarán hechas. Nos conviene de nuevo que no llegue a Inglaterra, con lo cual quitaremos estas fichas de aquí y habremos llegado temprano. En este caso no hay marcador de contacto. El marcador de contacto va a ser un modificador a las siguientes tiradas, a las búsquedas o a lo que sea. Tenemos aquí en la tabla, nos vienen lo que llaman los modificadores comunes, y nos va a decir que va a sumar, eso va a ser modificadores a las tiradas si buscamos. Vale, como ha sido una búsqueda, de nuevo hay timelapse, y en este caso el
El barco alemán no es lento, es rápido. No, es medio. Medio, miramos en el medio en el time lapse y un medio significa 3 fichas. Así que quitaremos 3 fichas de la trayectoria alemana y de nuevo puede haber un cambio de iniciativa. El inglés tirará de nuevo los 2 dados, sumando 1 esta vez. 8 y 1, 9. Por el +1 que teníamos aquí hay cambio de iniciativa, con lo cual jugará el jugador inglés. Y esto es como va a ir funcionando un poco la mecánica del juego. Siempre que cambie de iniciativa, una cosa muy importante, tiraremos a ver si cambia el tiempo. El comienzo de partida, el tiempo era tiempo claro, tiempo bueno, y tiraremos. De 1 a 5 habrá cambio, no habrá cambio, y un 6 habrá cambio. Así que tiramos un 1, no hay cambio. Permanece el clima, permanece bueno. Y ahora jugaría el jugador inglés. Habría recuperado, como hemos dicho, la iniciativa a los ingleses y activarían usando alguna acción. Miraríamos de nuevo en la tabla, en el menú de acciones, qué acción es la apropiada. Y probablemente de nuevo sería, pues tendríamos varias opciones. Podríamos enviar a alguno de los barcos de guerra ingleses a buscar a los barcos alemanes, o bien seguir con los convoys. Vamos a suponer que salimos con la fuerza que está en Portsmouth a buscar al Scher. Así que convertimos de nuevo la station, la convertimos en una trayectoria y movemos por donde, lo colocamos por donde va la fuerza a buscar al Scher. Por ejemplo, hasta aquí. Como la acción de trayectoria no hace que pase, ni que consuma el tiempo, ni que pase la iniciativa al otro lado, podemos también intentar llegar con el convoy hasta Liverpool Clyde. Es el 1. Y también podemos intentar llegar con el otro convoy. Pero aquí va a ocurrir una cosa. Y es que cuando colocamos la ficha tenemos una trayectoria enemiga. Y eso significa que el jugador alemán va a conseguir un marcador de inteligencia. Es decir, de alguna forma tiene información de que el convoy puede pasar por allí. Esto es debido a que estaba ya anteriormente que coloquemos nuestra trayectoria, estaba la trayectoria de la flota alemana. Así que colocaremos un marcador de inteligencia alemana aquí. Lo ponemos debajo de la ficha inglesa para marcar que es inteligencia alemana sobre ese convoy. Eso va a ser un modificador común que también podemos utilizar, que se va a poder utilizar siempre en las búsquedas y demás. Aquí tenemos en la... A ver, aquí, no es aquí. Aquí están los modificadores comunes, que son los marcadores de inteligencia, el apoyo aéreo y los marcadores de contacto. Con esto el jugador inglés ya habría movido, digamos, o puesto las trayectorias de todas sus fuerzas, porque estas de aquí no les interesa moverlas para intentar que no salgan los barcos alemanes sin poner ese marcador de inteligencia que conseguirían al pasar por ahí. Y puede intentar buscar, con la fuerza que ha salido de Portsmouth, intentar buscar al Scher. Así que sumaríamos de nuevo las trayectorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3 y 4, 10. Miraríamos en la búsqueda naval en la tabla de 10 a 15. Tiraremos los dados con los ingleses. De 10 a 15, un 4. 10 a 15, un 4 es una tirada de antes o después. De nuevo vemos que sale antes o después, de manera que quitamos esta ficha y decidimos que hemos llegado antes, de manera que la situación quedaría así. Como es una búsqueda, va a haber timelapse, pasa el tiempo, vemos que la fuerza inglesa está compuesta por barcos rápidos, con lo cual el rápido vemos en la tabla de timelapse significa que se quitan 4 fichas, 1, 2, 3 y 4. Ay, que lo lío todo. Se quitan 4 fichas. Y el alemán puede recuperar la iniciativa. Tiene que sacar 9 o más en la tirada. Un 7 no es suficiente, con lo cual le damos la vuelta a la ficha de tally y la ponemos en el 1. Y de nuevo sigue actuando el jugador inglés.
Como veis, la dinámica de juego es esta siempre. Se van haciendo operaciones, puede haber time-lapse o no, o puede no haberlo, pero si hay time-lapse se reducen las fuerzas que están activando. Y puede haber o no cambios de iniciativa. Tenemos cosas más que se pueden hacer. Por ejemplo, esta... Si movieran, vamos a utilizar que el inglés mueva esta fuerza de aquí, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esa fuerza tiene un portaaviones. Y así vamos a ver cómo puede ayudar el portaaviones en la búsqueda. Entonces vemos que es la fuerza 2 de las marrones. Y hacemos una trayectoria. Está jugando el inglés. Hacemos una trayectoria. Quitamos la fuerza y salen de escapa flow, sale la fuerza a buscar al Wither, de manera que se mueve hasta aquí. Después de la trayectoria seguiría jugando en inglés, así que hace una búsqueda. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 2, 7. Es la tabla del 7, de 5 a 9. Pero tenemos modificadores. ¿Por qué? Porque tenemos el portaaviones. Y vamos a ver aquí que el portaaviones nos va a dar un modificador de, como es buen tiempo y estamos en el mismo hexágono, de un +3 a la tirada. De manera que tiraremos en la tabla con un +3. De 5 a 9 con un +3, 9 y 3, 12. En un 12 vemos que nos sale, los símbolos que nos salen son contacto y avistado. Contacto, que como veis es esa de ahí, y avistado, que es el pivotito este de ahí, es avistado. Es decir, acabamos de coger la posición de la Task Force enemiga, de la Task Force alemana. Y esto nos va a venir bien porque vamos a poder intentar ver cómo se hacen los combates. La Task Force alemana se convierte en una estación y además pondremos un marcador de contacto. En este caso alemán. Bueno, inglés, porque el contacto era al revés, el contacto es inglés. Así, ¿vale? Hemos contactado con la alemán. Vamos, el alemán tiene contacto con el convoy y el inglés tiene contacto con el Wither. Después de la búsqueda, el alemán tira de nuevo a ver si consigue la iniciativa. Tirará los dos dados, ya sumando 1, 3 y 1, 4, no consigue la iniciativa, el Tatali sube a 2, sumará 2 la próxima vez, pero sigue jugando el jugador inglés, que como ya tenemos localizada la Task Force, podemos utilizar otra de las acciones que no hemos visto hasta ahora, que es la de entrar en contacto para combatir, que es la de Engage. Así que nos vamos aquí a la tabla, como veis ahí está Engage, y en Engage necesitamos que sea, el objetivo, como veis ahí, tiene que ser una Station. Y tenemos la station. Eso es la búsqueda. El objetivo de la búsqueda es conseguir formar una station, una estación del otro, para poder hacer esta orden de engage. Y el engage nos va a conducir a la batalla. Así que tiraremos los dados y esta vez en esta tabla de aquí, que es la de engage. Os la pongo ahí también para que la veáis de cerca. Contamos las trayectorias. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 0. Es decir, 5. La trayectoria de 5 tiramos en la tabla de 5, 9. Pero tenemos también modificadores comunes. De nuevo, como tenemos un portaaviones, vamos y estamos en el mismo hexágono, vamos a sumar 3 a la tirada. 7 y 3, 10. 10, vemos que es el simbolito que nos sale ahí. Es un simbolito de skirmish, digamos de escaramuza. Es decir, vamos a tener un combate corto, un combate que va a durar tan solo una ronda. Y resolveríamos el combate, que lo haríamos aquí. Ahora veremos cómo se hace el combate. Si queréis lo pongo ahí para que lo veáis. Pero vamos, va a ser una masacre de los ingleses, porque es una fuerza muy superior a la alemana. Pero bueno, habría un combate. Y eso es como si vais desarrollando el juego. Como veis, va fluyendo, vamos viendo los cambios, cómo se van moviendo, cómo se van desplazando unas cosas y otras. Y va generando esa sensación de movilidad. Aunque no movamos fichas, sí vamos viendo cómo van cambiando la situación. Y uno se puede imaginar perfectamente lo que está sucediendo. Vamos a ver ahora cómo se resolvería un combate. Bueno, pues vamos a realizar el combate. Y lo que haremos será primero colocaremos al Wither, el barco alemán, lo colocaremos en la zona Far. Cada uno del tablero, como veis, está dividido en zona Far, Near y Close. Y siempre que empieza un combate se colocan los
los dos contendientes en la zona FAR, la zona lejana. Y en la otra colocaremos a los ingleses. Colocaremos los dos acorazados, el Malaya y el Resolution, el portaaviones, que aunque no va a participar en el combate, bueno, en la zona FAR, perdón, que aunque no va a participar en el combate, lo tenemos que poner, y los 3 cruceros que van de escolta, de escolta, aquí los tenemos los 3. Bueno, como vemos aquí, pues los modificadores que tienen, por ejemplo, el Malaya, vemos que tiene 3 barra 0. Esto significa que dispara, suma 3 cuando dispara a corta y a muy corta distancia, y 0 cuando dispara a larga o muy larga. En cambio, el Resolution tiene 2 y 1. Significa que se va a sumar 2 a corta o muy corta y 1 a larga o muy larga distancia. Los cruceros pesados pues tienen 1-0. Bueno, esos son los modificadores. También tenemos más modificadores que los vemos aquí. Si el objetivo es muy lento, vamos a sumar un +2. Si el objetivo es lento, un +1. Si hubiera humo, pues podría ser un modificador negativo a corta distancia. Y el combate se va a hacer tirando 2 dados. Tiraremos 2 dados o 3, 2 o 3 dados, depende, pero siempre vamos a sumar 2. Lo que pasa es que dependiendo de qué distancia se combata, yo creo, a ver si lo voy a mover, ahí, se va a ver ahí, aquí. Si combatimos a point blank, tiraremos 3 dados y escogeremos los 2 más altos. Si es a rango extremo, 3 dados y cogeremos los 2 más bajos. Y los otros rangos, tanto a corta como a larga, tiraremos 2 dados y sumaremos el resultado. Le sumaremos el modificador del barco y el modificador por la velocidad que tenga el objetivo. Lo primero que haremos es calcular qué distancia hay. Esta es una tabla que está aquí al otro lado, lo voy a enseñar para que la veáis. Está aquí, ahí la veis la tabla. Aquí. FAR, y FAR significa extremo. Significa que tiramos 3 dados y cogeremos los 2 más bajos. De manera que este combate va a ser a distancia extrema. Como es una escaramuza, solo va a durar una sola ronda de combate. Así que el marcador lo ponemos aquí, pero solo va a durar esta ronda de combate. Y después automáticamente se romperá el combate. No habrá que tirar tirada de breakaway, tirada de escapada, que es esta de aquí. Bueno, pues miraremos el combate, lo realizaremos simultáneamente. Tiraremos 3 dados porque estamos a distancia extrema y cogeremos los 2 más bajos. Empezaremos por el Resolution, que suma 1 más 1. Porque el objetivo es lento, será un +2. Tiramos con los 3 dados y cogemos los 2 más bajos. Pues son estos 3, 6 y 2, 8. Un 8 no es suficiente, necesitamos obtener un 9, así que falla el Resolution. Tiraremos por el Malaya, que no tiene más que un +1, 10 y 1, 11. Un 11 significa un impacto, con lo cual le damos un impacto al Wither, le damos la vuelta. Y tiraremos con los cruceros. El primero de los cruceros dispara, 5 y 1, 6 y 1, 7, falla. Y el tercer crucero, 5 y 1, 6, falla. Con lo cual, el barco alemán queda dañado. Va a conseguir escapar dañado. El barco alemán también dispararía, como esta vez tiene un -1. Y si dispara, por ejemplo, a uno de los acorazados, sería un objetivo lento. Con lo cual, pues compensaría este 0. Sería a 0. Tiraría el barco alemán, 6. Con lo cual no conseguiría impactar. Como es una escaramuza, se acabaría el combate. Si fuera un combate normal, seguiría la siguiente ronda. Podría intentar escapar tirando en la tabla de breakaway, intentando escapar el barco. Bueno, luego quizás haga un combate un poquito más detallado. Pero bueno, para esto nos sirve. El caso es que el barco alemán escapa dañado. Y ahora vamos a ver cómo intenta escapar en el tablero también. Y después de la acción y del combate, miraríamos a ver si hay cambio de iniciativa. Porque en la acción de Engage, veis que ahí sale Buy for Initiative. Se tiraría a ver si hay un cambio de iniciativa. Buy for Initiative significa que ambos tiran un dado y se suma el modificador. Es decir, el alemán tira un dado de 6 más 2 y el inglés un dado de 6. Simplemente tiraremos 6 y 2, 8 contra 5, de manera que el alemán recupera la iniciativa. Y es el momento que tiene el Wither para intentar salir por patas largo de ahí. Rápidamente, ¿cómo lo hace? Pues poniendo una ficha de trayectoria rápidamente, alejándose lo más rápidamente posible de ahí. Cambiamos la fuerza por una trayectoria y tratamos de regresar hacia Alemania. Y esto va a venir bien para explicar alguna otra regla que hay, alguna otra cosa, cómo se realiza. Vamos a suponer que viene por aquí. Vamos a no meternos de momento en una estación para que no sea fácil de que nos localicen. Yo creo que va a ser más fácil que... Sí, vamos a arriesgarnos. Vale, vamos a meter... El Wither intenta regresar a toda velocidad a Alemania. O sea, el objetivo es llegar a Kiel. Vale, cosas que pasan. Primero,
Al entrar en una zona donde hay una task force enemiga, va a ganar un marcador de inteligencia. Marcador de inteligencia inglés sobre la fuerza alemana. Y ahora el jugador alemán, después de la trayectoria, puede intentar una maniobra de completar, de intentar acercarla. Y si la completion es para llegar a puerto, tienes que hacer una acción de completar. Pero la trayectoria tiene que ser menor que 6. Y es más grande, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De manera que no es suficiente. Así que el alemán podría hacer una acción de pase para reducir la trayectoria. Pero al tener un marcador de inteligencia se nos va a complicar. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría. Vamos a imaginar que el alemán hace una acción de pase. Al hacer una acción de pase, automáticamente hay un time lapse. El Wither es un barco lento, de manera que un barco lento vemos que reduce en 2. Quitamos 2 marcadores. Y inmediatamente con una acción de pase le pasa la iniciativa al otro jugador. De manera que jugaría el jugador inglés. El jugador inglés lo que puede intentar es, por ejemplo, dado que tenemos aquí la trayectoria y tenemos aeródromos cerca, puede intentar un ataque aéreo. Un ataque aéreo sobre la fuerza alemana que se está acercando por allí. Cogeríamos una ficha de ataque aéreo inglés. Lanzamiento, launch, lanzamos desde aquí. Y miramos el ataque aéreo. El Air Strike, como veis, es la primera de las acciones. Y se puede hacer a 2 hexágonos de distancia. ¿Cómo lo realizamos? Pues como todo lo demás, miraremos aquí la tabla, que os la voy a poner ahí arriba. A ver, no sé si se ve, está aquí. Aquí está la tabla de Air Strike. Así que haremos un ataque aéreo. La trayectoria tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 tenemos en la tabla de 5 a 9, tiramos los 2 dados del ataque inglés. No hay modificadores extra, aunque podría haberlo. Podríamos apoyar con esta Task Force, porque esta Task Force no sabemos dónde está exactamente. Podría estar por aquí también y podría apoyar con los aviones, con lo cual sería un modificador. Tenemos varios modificadores, de hecho. Vamos a ver. Tendríamos un modificador por la Task Force aérea que nos puede apoyar. El Air Support, como es a un hexágono de distancia, vemos ahí que a un hexágono nos da un +2. Pero además tenemos un marcador de inteligencia, que no nos va a dar modificadores, pero va a evitar que el time lapse. Luego lo vamos a ver cómo. Tiramos el ataque. Tenemos un +2 en el Air Strike. Tenemos 2 dados, 5 y 2, 7. Un 7 significa que sale un marcador de contacto y una S con una crucecita. ¿Sale? Que como vamos a ver aquí, significa que si el barco es lento, va a recibir un impacto. Ahí lo tenéis, ¿ves? El resultado. Una S con una crucecita. Si el barco es lento, recibe un impacto. Y en este caso, efectivamente, el barco es lento. Como ya tenía un impacto, ese segundo impacto hunde al Wither. De manera que el Wither, cuando regresaba a Alemania, ha sido atacado por los aviones de la RAF y lo han hundido. De manera que esta Task Force queda eliminada porque ha sido destruida por el ataque aéreo. Evidentemente es muy peligroso para los alemanes, como históricamente era, el acercarse mucho a la costa inglesa con buen tiempo. Si hubiera habido mal tiempo, no podrían realizarse los ataques aéreos. Y eso es una cosa muy importante. El alemán tiene que tenerla en cuenta a la hora de intentar pasar por aquí. Que haya mal tiempo, pues le va a ayudar mucho. El marcador de inteligencia se pierde porque ha sido eliminada la Task Force. Y después del ataque aéreo miraríamos a ver quién gana la iniciativa. Y así se iría viendo, iríamos jugando con las diferentes acciones. Bueno, yo creo que más o menos os habéis hecho una idea de cómo funciona el juego. Que como veis es bastante original, pero una vez que lo ves, pues es más sencillo de lo que parece. Bueno, vamos a hablar un poco del juego. Como habéis visto, Atlantic Chase pues es un juego realmente distinto. Ese sistema que tiene con las trayectorias, con las estaciones, de ir marcando, de ir viendo cómo van moviéndose, cómo se va sucediendo la cadena de movimientos, realmente es información. De hecho, el diseñador lo que nos dice es que lo que él trata de mostrarnos es la información que tenían en estas war rooms que hemos visto alguna vez en alguna película con los diferentes mapas, sobre los cuales hay hilos, hay trayectorias, hay posiciones de barcos o de convoys. Pues esto es un poco lo que trata de mostrarnos este juego. Y yo creo que desde luego lo consigue, y lo consigue de una manera un poco, a mi gusto, sobresaliente. Porque consigue, con unas mecánicas diferentes, que al menos no había visto, y creo que no hay ningún juego que se le parezca realmente, consigue hacer
y representar, recrear lo que pretende. Y lo hace además de una manera que se hace entretenido y se hace de alguna forma incluso cinematográfica, porque vas viendo el fluir de los movimientos de las fuerzas, cómo van hacia un lado y hacia el otro. Y muchas veces incluso te permite ponerte en la piel de las personas que estaban en estas war rooms, viendo la información que le venía y sin saber realmente qué es lo que estaba pasando, porque hasta que no sucede realmente no sabes lo que está pasando. Como digo en el vídeo, a veces estas líneas de trayectorias parecen una suerte de trayectorias de Schrödinger, es decir, no sabes muy bien dónde están la Task Force, no lo sabes ni el jugador que está manejando esa Task Force, esos grupos navales, ni el otro jugador, realmente no sabes exactamente dónde está. Es decir, es como si estuvieras en el puesto del alto mando de la Kriegsmarine o de la Royal Navy y estás recibiendo información de los diferentes teletipos, los diferentes radios, te van dando información de las posiciones de tus navíos, de tus flotas y de las del contrario. Y esto es lo que realmente el juego consigue representar. Al menos a mí esto es lo que me ha parecido. Aparte de esto que es muy notorio de por sí solo, y que yo creo que, bueno, que viendo el vídeo creo que os habéis hecho una idea de cómo es. Otra cosa que es muy notoria en este juego son las instrucciones, el reglamento que trae. Porque el reglamento son, os lo voy a enseñar aquí, creo que os lo voy a mostrar un poco después de esta pequeña charla, voy a mostraros un poco en detalle cómo son las reglas. Pues son 5 libretos. Tenemos un primer libro que son las reglas, esto es el libro de reglas, pero luego nos trae un libreto tutorial. Uno para los escenarios para 2 jugadores, escenarios solitarios y un libreto adicional con reglas para las batallas, reglas adicionales. Que esta no lo he incluido en el vídeo porque, bueno, son un poquito más complicadas, pero bueno, si el juego no es la parte más que a mí más me ha llamado la atención del juego, pero desde luego estas reglas son un poquito más, tienen más añadido, un poco más aliciente y hacen que las batallas sean un poquito más divertidas de jugar. Bueno, pues lo voy a enseñar luego estos reglamentos un poquito por encima, pero ya veréis que realmente es muy notorio, porque además está excelentemente organizado. No solo es que tenga muchos libros, es que te viene todo organizado en las tablas del juego, como os he mostrado, en todas las tablas te va a venir la referencia de las reglas en cada sitio. Esos cuadraditos azules que estáis viendo ahí. Y a mí me ha parecido una delicia aprender a jugar este juego, porque además en el tutorial te va poniendo ejemplos que son en sí mismos escenarios, que no son los mismos escenarios además que tenemos en el libreto para escenarios solitarios, ni los de 2 jugadores, son otros más, otros añadidos más. Y esto, bueno, ya digo, me ha resultado muy notorio. Hay un trabajo concienzudo, un trabajo hecho con cariño además, y esto desde luego se nota. Todo el juego rezuma cariño y rezuma un trabajo y un esfuerzo notorio. Y además, incluso en algunos momentos yo diría que está brillante. Bueno, pues esto es lo que me ha parecido Atlantic Chase. Yo creo que es un juego que, si os gusta la guerra naval, no podéis dejar perder, no lo podéis dejar pasar. Al menos probarlo, porque yo creo que os va a gustar y os va a resultar llamativo. Yo estoy encantado y he jugado ya unas cuantas partidas y estoy deseando jugar más. Bueno, a ver, antes de despedirme, os dejo ahora unas imágenes de los libretos para que veáis cómo son, un vistazo por encima. Bueno, pues aquí tenéis el reglamento. Como veis ya, la primera por la portada nos va a decir las diferentes partes que tiene, la introducción, los diferentes conceptos, las acciones, los modificadores comunes, todas las cosas nos va a venir y viene todo ya especificado. Es decir, es una especie de glosario donde nos viene todas las cosas. Y cuando abrimos, bueno, aparte que es a todo color, nos va explicando las cosas con mucho detalle, con muchos ejemplos y a todo color. Ya digo que realmente es muy notorio cómo está explicado. Con ejemplos, con imágenes. La verdad es que es una delicia de reglamento. Los conceptos con referencias siempre, además, muy recalcadas a dónde están las reglas, donde te habla de ello. Bueno, os hacéis una idea de cómo es más o menos el reglamento. Pero esto realmente no es lo primero que vas a leer, porque como os he dicho antes, hay un libro tutorial. Vamos a verlo.
Este es el libro tutorial, que es realmente lo primero que vais a ver una vez que tengáis el juego y vais a leer. Y nos va a ir explicando poquito a poco las cosas. Primero nos explica las cosas de las trayectorias. De hecho, me ha servido a mí un poco de guía para mostraros en el vídeo las cosas. Bueno, y veis aquí cómo va explicando, te dice, aquí te dice qué reglas son las que tienes que leer en el libro de instrucciones, en el reglamento, y son las que te va a explicar aquí, te va a decir cómo funcionan. Y lo hace con una especie de escenario solitario, muy sencillo, que realmente, aunque tú lo puedes seguir, podrías llegar a jugarlo aparte de los escenarios. Te dice además si es un hecho histórico, te dice qué es lo que sucedió o lo que dejó de suceder. Y va explicando todo. Este es el segundo ya, neutralidad. El segundo, ¿ves? Aquí te añade nuevas reglas que tenemos que leer. Nos va explicando con mucho detalle, va añadiendo poquito a poco reglas que vamos leyendo en el libro de instrucciones y nos va representando aquí las cosas como van funcionando. La verdad es que es un sistema fantástico. GMT hace muy buenos libros de playbooks donde te van enseñando cómo se juega con los ejemplos de juego, pero este es, desde luego no he visto nunca uno parecido a este. Bueno, pues este es no lo voy a enseñar en detalle porque simplemente es una idea, el tutorial. Y luego tenemos el libro de escenarios. Como veis hay un montón de escenarios. Tenemos lo que llaman escenarios operacionales, que serían escenarios pues, parecidos a lo que os he mostrado en el vídeo. Luego lo que llaman mini escenarios, que casi todos son batallas o enfrentamientos directos utilizando solo el tablero de combate de batalla. Y luego tiene un juego de campaña. Una cosa de lo más... Y aquí veis cómo es la presentación de los escenarios. Te dice las fuerzas, te dice qué barcos hay en un bando, qué barcos hay en el otro bando. Y la colocación. Este es el segundo escenario. Y de nuevo nos va a explicar aquí qué fuerzas son las que están en ambos bandos. Y nos va a decir también un poco lo que ocurrió. Tercer escenario, que es de Noruega. Bueno, un montón de escenarios, un montón de cosas. Este es el escenario, los escenarios para 2 jugadores. El libreto para los escenarios solitarios pues es 3/4 de lo mismo, exactamente igual, el mismo planteamiento. Y aquí nos marca si vamos a jugar con alemanes o con ingleses. Hay escenarios para jugar con ambos bandos, evidentemente. Y como veis, pues también a todo color, con muchas imágenes, con muchas cosas. Y aquí normalmente cuando juegas los solitarios pues te va a incluir unas pequeñas tablas para la acción del otro jugador. Vas a tirar un dado, vas a cruzar y dependiendo de algunas cosas que hayan pasado pues va a actuar de una forma u otra. Y no está mal, la inteligencia artificial no está mal, actúa de una forma interesante. Es un reto y eso está bien el que sea así. Bueno, como veis hay pues un montón de escenarios solitarios y además bastante interesantes. Y finalmente el último libro, el quinto, que se dice pronto, es este de reglas avanzadas de batalla. Que lo que va a hacer es meternos más reglas, más detalles para los combates. Si nos estamos a blancos adquiridos, si nos estamos acercando, si nos estamos alejando, la velocidad con la que se van a usar, bueno, más cosas, más detalles. Fuego, ¿sabes? Si hay inundaciones, bueno, un montón de detalles que añade al combate, de manera que no solo vamos a recibir impactos, sino que puede haber zonas del puente, del barco que quedan dañadas, las baterías, el puente, las comunicaciones, hay un fuego a bordo, muchas cosas que pueden suceder a los barcos, como veis. Mete un nivel de complejidad extra y un nivel de diversión, yo creo, en mi opinión, también extra. Bueno, pues estos han sido los libros. Bueno, como siempre espero que este vídeo os haya resultado interesante, os haya entretenido algo, os haya informado y muchas gracias por verme y hasta la próxima.